Bueno, continuamos con nuestro tema y ya se han dado cuenta cómo poco a poco nos hemos ido introduciendo en lo que vamos a analizar al final. Entonces, ya han visto todo el tema a nivel global, cómo se formaron los derechos humanos a través de la historia, y aquí vamos de esa parte grande volviéndola más pequeña hasta llegar a lo que queremos. Sin embargo, no se entusiasmen, todavía nos falta mucho. Y eso que apenas estamos dándole como un barniz a todo el tema. Aquí retomo lo que dije en el último módulo. Entonces son las normas, la estructura que tenemos y el derecho. En cuanto a esto debo decir que el hombre como ser social no puede vivir en forma aislada, es decir, siempre debe estar en convivencia con otros seres humanos. De dicha supervivencia es natural que nazcan conflictos, diferencias, las cuales deben ser administradas a fin de no desintegrar la sociedad, y es así como surge el derecho, con el propósito de regular esas relaciones interhumanas de tal forma que evitemos los excesos que pueden surgir como consecuencia de la pasión que los hombres le coloquen a cada tema. La estructura, como lo dije anteriormente, y vamos a recordarlos, constituye la sociedad misma en diferentes estratos sociales, y el derecho es el orden que le permite la vida armónica de los hombres dentro de esa estructura. Entonces, tenemos normas en derecho, las cuales son coactivas. ¿Qué significa ser coactivo? Es decir, que son obligatorias, que no las imponen, que determinan qué puede hacerse o qué no debo hacer. Establecen el territorio donde son obligatorias, amén de su vigencia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, puede, un ejemplo, que sean obligatorias en Colombia, pero en el Ecuador no. Y vigentes, ¿qué quiere decir? Que debo cumplirlas de tal fecha a tal fecha, o por ejemplo como el toque de queda, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, eso se llama vigencia, el tiempo en que transcurran. El derecho se vale asimismo de las reglas, y las reglas que son la unidad de medida utilizadas por las normas y de quienes las administran para determinar el grado de penalidad que corresponde aplicar a aquel que haya infringido la norma. Es decir, si usted hurta no sé qué, tendrá 1 año de prisión. Las normas son injustas si no permiten dentro de la igualdad una regla proporcional y equitativa. Entonces, hay reglas de vida y reglas de derecho. La creación de la sociedad implicó en forma automática la creación de algún tipo de organización, y esta última, para ser controlada y gobernada, necesita normas y reglas que son puestas en orden y que constituyen la base fundamental del derecho. Son normas de vida aquellas que nacen de la necesidad, como lo dije anteriormente, de la sociedad, de mantener un orden adecuado y que permiten la convivencia entre los miembros que la componen. Las normas de vida son fundamentalmente de carácter subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que son las que yo hago, para mí están bien o están mal, no para los de afuera. Eso es subjetivo, interior. Establecen lo que se debiera hacer o no, de acuerdo al entorno social en que yo esté inmerso, en el que me esté desenvolviendo. No conllevan castigos reglados, es decir, yo puedo hacer tal cosa y no hay algo específico que diga le voy a sancionar por esto o por lo otro. Entonces no tienen ni encarcelamiento, no tienen penas punitivas, pero llevan consigo penas sociales, donde aquel que infrinja las normas de vida social es rechazado por su propia sociedad, aislado de ella y convertido en un paria, digamos en un desterrado. Ejemplo, cuando yo tomo mucho y me porto mal en una fiesta, entonces los mismos amigos o la sociedad en cuestión me van a decir no lo vuelvo a invitar a esa fiesta. Ocasionalmente el fanatismo de algunos puede provocar acciones punitivas de carácter físico, golpizas y hasta linchamientos. Recordemos lo que sucedió hace poco con el joven que iba pintado porque estaba en el baby shower que estaban haciendo por el próximo nacimiento de su hijo, y llegó a un establecimiento a comprar algo y fue atacado, y a raíz de ello pues murió. Entonces estas son reglas que encuadran dentro de perturbaciones mentales de algunos individuos de dicha sociedad y no de toda la sociedad en general.
es de resaltar que los usos y costumbres de una sociedad no establecen por sí mismas ningún tipo de ley que contenga que debe ser observada en forma obligatoria, pudiendo sin embargo dar origen o ser base de alguna ley que sí vayan a ser luego para determinar determinadas conductas en casos similares de vida. Por ejemplo, establecen normas de derecho. En los abogados decimos que la costumbre hace ley, y eso es más o menos a lo que me refiero en este momento. En contrapartida, las normas y reglas de derecho, si bien tiene una base similar a las de la vida, establecen claramente cuáles son y dónde se aplican y no se aplican. Estas sí son obligatorias, como les decía hace un momento, dependiendo de la vigencia. Y el derecho se vale de esas que son coactivas, obligatorias. Las penas, como vuelvo y digo, son injustas si no se permiten dentro de una igualdad, una regla proporcional y equitativa. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que aplicar esa regla a todo el mundo, no solamente a determinado grupo. Eso es lo que quiere decir realmente la proporcionalidad, y que si yo cometí este delito, esta infracción, tengo la garantía de que esta persona que cometió el mismo delito o infracción se le aplique la misma norma, la misma regla. Vamos a ver si en la realidad pues esto se cumple. Ahora tenemos otro derecho y reglas religiosas. En el consenso de gran número de autores, las normas éticas se dividen en 4 grupos, atendiendo a la actividad regulada y a los fines que se proponen, entre ellas a saber, religiosas, morales, de tratos sociales y jurídicos. Y en derecho es el conjunto de reglas a las cuales está sometida la conducta exterior del hombre en relación con sus semejantes. El derecho es el regulador de la vida en sociedad. Así tenemos que entonces dentro de las reglas religiosas esto atañe a las que regulan el comportamiento del ser humano con la divinidad, que tienen como fin primordial el perfeccionamiento del individuo ante Dios, y son reglas de conducta que orientan al ser humano hacia la salvación eterna. La religión y el derecho guardan una relación general o especial, donde la primera es de orden moral y la segunda de orden legal. Miremos qué son normas religiosas. Es un concepto, son las que regulan el comportamiento del ser humano con relaciones con la divinidad. Como ya lo dije, tienen como fin el perfeccionamiento del individuo ante Dios. Esas normas religiosas tienen ciertas características, entre ellas les voy a mencionar 5. Espontaneidad. ¿Qué es espontaneidad? Es la adhesión a dogmas religiosos que es de manera voluntaria, a mí nadie me obliga. Heteronomía. Se impone desde afuera por el poder de la divinidad, en nuestro caso de Dios. Unilateralidad. Impone deberes pero no concede derechos, o sea, es una sola vía, deberes pero no concede derechos. Interioridad, o sea, regulan mi parte íntima. Y la incoercibilidad, o sea, que las personas no las cumplan, están libres de sanción. Como lo expliqué anteriormente, yo puedo hacer o dejar de hacer y nadie puede decirme, bueno, por esto hay usted tiene que pasar 3 días, se va a privar de la libertad o algo. No, porque es algo muy mío, muy mío. O sea, nació de mi decisión. Nadie lo hizo por mí. Bueno, a no ser casos especiales, que eso sería algo que veríamos más adelante. Entonces, derecho y reglas morales. De acuerdo a lo determinado por el profesor Luis Frescura, las normas morales formulan imperativamente los deberes ordenados al bien personal del hombre, considerado individualmente. Compete en estas normas la adecuación del hombre a un paradigma en virtud que inspira los móviles y la realización de la conducta. Como ya dije, toca empezar a ver una cantidad de cosas y analizar casos concretos. Las normas morales buscan la perfección del hombre, independientemente de la sociedad, de la religión, pese a que por su uso y costumbre tanto la sociedad como la religión las promulguen, y hasta se imponen reglas morales de observación prácticamente universal, o como mínimo que se circunscriban a una comunidad específica.
nosotros podemos ver los casos de ciertas comunidades indígenas que ellos mismos aplican sus castigos. Por ejemplo, que va contra la moral, que yo tenga, siendo una joven soltera muy hermosa, tenga 2 novios. Eso va contra la moral, pero nadie me lo va a castigar, aparte de que el papá o su líder religioso le diga, mira, esto está mal hecho, o su mejor amigo, que es una de las obligaciones de los amigos. Ahora, ¿qué son las normas morales? Vamos a darles una definición. Son las que se formulan imperativamente los deberes ordenados del bien del hombre a su adecuación a la virtud. Ejemplo, deber de honrar a tus padres. Y las características son que el hombre se las impone a sí mismo de modo libre, voluntario. Dice, frente al sujeto obligado por la norma no existe otro exigiendo su cumplimiento, y se elabora y se decide dentro de uno y por uno mismo. O sea, en eso podemos estar resumiendo lo que les he explicado. Es exterioridad. Las normas morales dan preferencia al aspecto interno, pero se reflejan exteriormente. Es decir, yo tengo que actuar conforme a lo que yo estoy pensando. Yo no puedo decir una cosa y hacer otra. Incoercibilidad. No se puede recurrir a la fuerza o a la coacción para exigir su cumplimiento. Y por su rigor preceptivo, son órdenes que son absolutas e incondicionales. Entonces, por ejemplo, no robarás, no matarás. Sin embargo, como ya les dije, el derecho es el conjunto de reglas a las cuales está sometida la conducta exterior y que está relacionada con sus semejantes. Originalmente en algunas sociedades se mantenía hasta hoy en día varios tipos de derecho. Esto es algo ya muy específico de la carrera, por ejemplo, el ius o derecho humano, que con el correr del tiempo y las necesidades tomó la palabra de directum, los conceptos que hoy en día manejamos, que es directum es lo derecho, y el fas o derecho divino, que es la base fundamental de todas las religiones y las normas que éstas emanan, ya sea de carácter moral o legal, como en algunos países. Entonces, adentrémonos un poquito en el derecho. La palabra derecho viene del latín directus, como lo dije anteriormente, que significa lo recto o lo rígido. Lo interesante es que en Roma no se estableció, porque nuestro ordenamiento jurídico es copiado del derecho romano, todo viene de allá. Entonces, por eso hago referencia a Roma. Roma no estableció una diferencia precisa entre las palabras para designar el derecho y la justicia. En la política, los de derecha son generalmente los que siguen con rectitud las normas establecidas, es decir, son fuertes y rectos. Y acuérdense que en los tiempos antiguos las sentencias eran bien crueles y tenía que imponerlas o impartirlas a la persona más fuerte. Por otro lado, los de la izquierda eran los que actuaban del lado del corazón, se preocupaban más por el sentimiento del pueblo y su compasión mostraba debilidad ante el pueblo, pues los hacía doblarse o hacerse excepciones a las reglas. Y la equidad es un concepto que pertenece al campo positivista, o sea, la equidad o la igualdad es lo mismo, donde respetando la igualdad y sus normas, estas pueden ser interpretadas en relación a la coyuntura específica de cada caso humano que esto conlleva consigo mismo. Gracias a la equidad son diferentes las penas para quien roba un banco, quien roba una gallina. Los primeros normalmente actúan con afán de riqueza y los segundos por hambre. Entonces por ahí tenemos que distinguir dos grupos, que hay normas generales y hay casos particulares o concretos. En derecho normas generales siempre se aplica esto, dura y es les, aunque la ley sea dura, es ley, se aplica. Pacta sunt servanda, los pactos han de cumplirse siempre. Cambio en los casos particulares o específicos existe el indubio pro reo, o sea, en caso de duda, esa duda se resolverá a favor del acusado. Y el rebus sic stantibus, según cómo estén las cosas, o sea, eso quiere decir que vamos a ver qué pasó, qué se le va a aplicar, pero estos son casos concretos. Recordemos que las normas generales y los casos particulares se aplican especialmente en nuestro país en el derecho penal, en el derecho de familia, no en ciertas modalidades. Tenemos como fuentes de derecho o los orígenes, todos sabemos que al principio todo era el caos, así como cuando Dios
nos creó la tierra. Al principio así fueron las reglas, todo era un caos, todo tocaba ordenarlo, darle comportamiento a los hombres y a sus semejantes para que tuvieran unas relaciones buenas. Y entonces encontramos un punto máximo en el mundo antiguo, que es la República de Roma, que sirviendo es que está en la base de nuestro derecho moderno. Existe entonces una gran diferencia entre el derecho y la moral. Toca dejar eso muy claro, porque el uno se refiere a la parte exterior, lo que hacemos frente a la sociedad, y el otro es lo que solo me atañe a mí, lo que está afectándome a mí, a mi conciencia. No deja eso de lado, pues que nuestras decisiones afecten a los demás. Entonces la moral considera esencialmente la intención que impulsa mis actos, mientras que el derecho considera preferentemente los resultados de esos actos. Y es aquí como vamos a entender que existen ciertas características y diferencias entre norma jurídica y norma moral. La norma jurídica es bilateral. ¿Qué quiere decir bilateral? Es decir, va en dos sentidos. Yo hago algo y tengo quien me castigue. En cambio, la norma moral no, es unilateral. Solo yo estoy haciendo las cositas, solo yo estoy asumiendo las consecuencias de mis actos. La norma jurídica es coercitiva, o sea, es obligatoria, mientras que la norma moral es incoercible, o sea, no me obliga, ni obliga a los demás. Heterónoma, la norma jurídica, quiere decir que tiene que ser, como les explico, o sea, todo lo que yo estoy haciendo ahorita les estoy diciendo en términos que ustedes puedan acceder a ellos, sino términos jurídicos, porque yo necesito que el mensaje que estoy dando llegue directamente a ustedes. Entonces, heterónoma quiere decir que se toma en consenso entre dos partes, no quiere decir entre el Estado y la persona, no. El Estado allá tuvo su reunión, tuvo sus comités que hicieron la norma, mientras que la norma moral es autónoma porque fui yo la que decidí, solo una persona fue la que tomó la decisión. La norma jurídica es externa. ¿Externa por qué? Como ya expliqué, va a afectar, o sea, mis actos afectan y esto trae una consecuencia externa. O sea, si yo debo dinero, pues me van a adelantar un proceso ejecutivo para que yo pague en caso de no haberlo hecho, sea por el motivo que sea. En cambio, la norma moral es interna, o sea, nace de mí y yo misma soy la que me impongo mi castigo, yo misma soy la que me doy mis aplausos y yo misma soy la que me siento mal o me siento bien con las decisiones que tomé. Así las cosas debemos decir que a la ciencia le interesa, por ejemplo, la ciencia jurídica le interesa la conducta interior del hombre, pero ¿por qué? Porque esta le permite apreciar lo que causó o motivó esa conducta exterior. Entonces, voy a comentarles un poquitico, cómo nacen las normas, cómo nacen las leyes, ahorita que les expliqué cuál es la norma jurídica y la norma moral. O sea, para que una norma jurídica nazca, lo que yo les expliqué ahora, heterónoma, debe pasar por un proceso. ¿Cuál es ese proceso? En que uno o varios órganos del Estado formulen y promulguen determinadas reglas abstractas y de observancia general llamadas leyes. Pero eso tiene un proceso, es como cuando uno va a comprar una casa. Entonces, es un proceso. ¿Cuál es el primer paso? En la iniciativa, esa la toma la parte legislativa. Cuando yo voy a comprar la casa y soy casada, entonces mi iniciativa es, oye amor, tenemos unos ahorros, ¿por qué no compramos una casa? Ya viene la segunda parte, la discusión, o sea, vamos a discutir lo que originó, lo que dio origen a mi idea. Eso se discute, entonces ya viene la pareja y dice, oye, sí, compremos la plata, utilicemos estos ahorros en esto y lo otro. La pareja, sí, pero yo lo quiero en tal sitio, el otro sí, pero yo lo quiero de tantos metros. Esa es la discusión. Luego de esa discusión viene la aprobación. Entonces, por fin nos pusimos de acuerdo. Entonces, es la parte que va a revisar y va a calificar. Listo, sí, tenemos la plata, en tal sector nos sirve, se amolda las necesidades de los dos, o es lo que más conviene, o el uno cede un poquito, el otro cede otro poquito. Entonces, esa es la aprobación. Después de que ya tengo mi aprobación, va a sanción.
que es ir a sanción. Entonces yo ya voy a que los demás vean que yo hice eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de comprar una casa, ya voy yo y miro, bueno, voy a comprar, firmo los documentos, listo, esa es la sanción, ya quedó escrita, ya quedó así con todo lo que discutimos. Luego va la publicación. La publicación se hace normalmente en el diario oficial. Esa publicación es en el caso nuestro, por ejemplo, cuando ya compré la casa y tengo las escrituras, o sea, ya es público lo que hice, ya salió a la vida, o sea, ante los demás yo ya tengo mi derecho adquirido. Así es la ley, cuando se publica ya, listo, ya tiene que cumplirse, quedó así. Entonces viene finalmente una parte que se llama sincrónica o la iniciación de la vigencia sucesiva, que es lo que yo les explicaba ahorita. ¿Qué es la vigencia? La vigencia dice, la ley empieza a partir del día tal, a partir de mañana, y se durará por 2, 3, 4, 5 años. Igual como cuando yo compré mi casa, entonces yo la adquirí a partir de hoy, terminé de pagarla y la voy a tener por tanto tiempo hasta que yo decida venderla, hasta que yo decida que ya es muy grande, porque ya mis hijos se fueron, o es muy pequeña porque tuve muchos hijos. Así es la ley, entonces va a estar vigente hasta que sea útil. ¿Esto qué quiere decir? Que mañana ya toca cambiarla, entonces vamos a hacer que nazca otra ley para que modifique eso. Pero mientras ya sea publicada en el diario oficial y ya esté lista diciendo en qué fecha empieza a regir de ahí para adelante, nunca para atrás. En cuanto a esto, ya como tenemos claros cómo nacen las leyes, quiero explicarles ahora el ordenamiento normativo y más en Colombia, porque existen diferentes formas de tener ordenamientos en diferentes países. Yo voy a explicarles lo de acá porque es lo que nos interesa. Entonces, es necesario que hablemos de dos conceptos. Hay una estructura vertical de ese ordenamiento jurídico, analicemos cada uno de ellos. El primero es de acuerdo con Kelsen, que esta es la pirámide de Kelsen, la que ustedes están viendo, que es el orden vertical, que es recorrido de abajo hacia arriba. Ese está empezando aquí por actos administrativos y llegando hasta la Constitución o tratados internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que la parte de arriba, la punta, es la que manda a todo lo de abajo, o sea, siempre debe haber una conexidad, tienen que estar ligadas. El otro ordenamiento es cuando hacemos la pirámide invertida, que empieza entonces que los actos de arriba son los que menos poder tienen y el de abajo, que es el más ancho, entonces es el que va a mandar sobre los otros. Esas son las dos maneras como vemos el ordenamiento normativo. Sin embargo, es importante saber que cualquiera de los dos siempre va a existir una jerarquía. En nuestro ordenamiento colombiano se consagra la jerarquía de las normas y ellos se basan en la acción y la excepción de inconstitucionalidad. O sea, cada vez que por cualquier motivo una ley o un decreto violen la Constitución Nacional, dejan de existir, no valen para nada. En cuanto a la unidad de orden jurídico, es necesario que partamos y definamos el ordenamiento jurídico como el conjunto de normas jurídicas, y en cuanto a lo jurídico decimos que él podrá ser interno o internacional. Aquí quiero explicarles que los tratados internacionales que están en la cúspide de la Constitución no quiere decir que nos rijan. Para que esos tratados internacionales nos rijan, tienen que haber sido aprobados por el Congreso. Es decir, mediante unos actos se hacen parte de la Constitución. O sea, el tratado internacional puede estar afuera, pero si yo no lo reconozco, en mi país no vale. Entonces vamos a ver cómo es el sistema. Cada una de las normas está subordinada. Para eso es bueno que recordemos nuestras clases por allá de geografía de primaria, cómo está constituido o integrado el territorio nacional. Departamentos, cómo está todo ahorita, entonces quién es quien ordena en un departamento, quién es la autoridad máxima allá, para que empecemos a entender qué es lo que rige en nuestro país. Entonces, bueno, empecemos. La Constitución política. La Constitución política está por encima de todo.
Cualquier cosa que vaya en contravía de la Constitución, como dije, no vale. Luego van la ley y los decretos del presidente. Esas leyes o decretos, aunque hayan nacido, como les expliqué, la última sanción es presidencial. Mientras el presidente no la firme, no entra en vigencia. Entonces, leyes y decretos. Luego vienen las ordenanzas o actos de otras autoridades nacionales diferentes al presidente de la República según su jerarquía. Decretos y resoluciones del gobernador y de alcaldes. Recuerde que el gobernador manda en los departamentos, los alcaldes en los distritos. Distrito Capital, en Barranquilla, en Cartagena, ahorita en Buenaventura, en Santa Marta, que son distritos especiales. Luego vienen los acuerdos de los consejos municipales, porque cada parte tiene un consejo. Luego vienen los decretos de los alcaldes. Después está aquí, decretos de los alcaldes, y abajo dice actos de las demás autoridades municipales según la jerarquía. Entonces encontramos la costumbre jurídica, las normas jurídicas individuales, las sentencias judiciales y las resoluciones de tribunales administrativos. Entonces, para entender todo esto tenemos que ver los antecedentes remotos de la Constitución. Como lo dije en mi presentación, la Constitución ha cambiado y cambiará, seguirá cambiando. La Constitución es lo que llamamos Carta Magna. Es el conjunto de normas que define cómo se organiza la autoridad y el gobierno, cómo se expiden las leyes y se vela por el cumplimiento, y se define el modelo de Estado que vamos a seguir según la sociedad como lo desee. En Colombia la Constitución se ha reformado varias veces en un devenir histórico por diferentes mecanismos, por Asamblea Nacional Constituyente, el Congreso, el plebiscito. Es así como tenemos que la actual Constitución en el 9 de diciembre del 90 realizó elecciones de 70 constituyentes de diversas fuerzas políticas, cívicas, indígenas, religiosas, sindicales del país. La Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 5 de febrero. Vamos dándonos cuenta el tiempo que transcurre en cada cosa. 9 de diciembre se realizan elecciones. 5 de febrero del 91 se instalan. Fue presidida y colegiada por fuerzas representativas como el Partido Liberal, el Movimiento de Salvación Nacional, el M19. Se presentaron proyectos, luego ponencias y se organizó un trabajo por comisiones. Y en el mes de mayo a febrero, ya habían sido aprobadas casi todas en plenaria. Entonces, analicemos el poquito tiempo que se tuvo para la discusión y aprobación de ellas en primera vuelta. Luego se llevaron a plenaria finales, las cuales se caracterizaron por la ausencia de discusión y análisis en el poco tiempo. El 4 de julio fue aprobada la nueva Carta Política de los Colombianos, que tenía reformas muy interesantes y restricciones también, que supuestamente dejaban las prácticas corruptas del pasado. La Constitución del 91 es una revolución realmente jurídica. Permite a los ciudadanos participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, facultándolos para fundar medios masivos de comunicación, para expresar y difundir sus opiniones, elegir y ser elegidos, participar en plebiscitos, referendos, consultas populares, cabildos abiertos, constituir partidos políticos, movimientos y agrupaciones políticas, revocar el mandato de los elegidos, tener iniciativa en las corporaciones públicas, en juntas administradoras locales y en las disposiciones referentes a la conservación y defensa del medio ambiente y reclamaciones en cuanto a la prestación de servicios públicos. En cuanto al régimen ejecutivo, pues ya el presidente de la República no era el que nombraba a los gobernadores, ahora es por elección del pueblo. Se redujo el poder fiscal sobre las regiones, se redujo el tiempo de estados de excepción, se recortó autoridad, a la autoridad monetaria se le recortaron muchos poderes que también tenían, función que entra a ser ejercida por el Banco de la República. Entonces la Junta Monetaria es reemplazada por el Banco de la República. Y en cuanto al Congreso también tenemos cambios. Se estableció la moción de censura del Congreso a los ministros, se devolvieron algunas potestades en materia de iniciativa legislativa, en materias económicas, se colocaron o regularon inhabilidades, limitaciones para ejercer cargos públicos, se redujo el número de congresistas, se agilizó el trámite de las leyes, ya había una manera nueva de presentar proyectos. Y en cuanto a la justicia, la Corte Suprema de Justicia ya no tiene el control constitucional, lo tiene ahora la Corte Constitucional.
y de ese sistema supuestamente inquisitorio se pasa al acusatorio, función que es ejercida por la Fiscalía Nacional. En cambio, la Contraloría debe limitar el control previo a todos los gastos. Ya les hablé también de su preámbulo, que el preámbulo es vinculante, o sea que es obligatorio. En el del 91 invoca solo la protección de Dios, la existencia de un orden político, económico, social y justo, y promulga una verdadera integración con los países vecinos. Sin embargo, tenemos que analizar que el poseedor del poder máximo es Dios y que nosotros tenemos que invocar siempre a Dios para realizar todos los fines del Estado, los cuales tienen que ir encaminados siempre a propiciar que el individuo desarrolle su vida y demás derechos de vida con plena plenitud, logrando la convivencia participativa y democrática, y nosotros especialmente capellanes y futuros capellanes en no alejarnos de los pasos de él. Es así como en la Constitución encontramos el capítulo primero que habla de los derechos fundamentales, que si ustedes entran a analizarlos, derechos humanos y derechos fundamentales tienen cierta similitud, cierta normatividad parecida, pero tienen algunas diferencias porque algunos son más específicos. Los derechos fundamentales aquí en nuestra Carta Magna, entonces va en el capítulo primero. Se habla, por ejemplo, de la protección a la vida, prohíbe la desaparición forzada, las torturas, las penas crueles, inhumanas o degradantes. Plantea la igualdad de las personas ante la ley, la creación de condiciones para hacer efectiva esa igualdad, y además habla de las riquezas culturales y étnicas y las relaciones internacionales. Tenemos que en el título 2 habla de los derechos, garantías y deberes de los derechos fundamentales y enuncia cómo se deben garantizar aquellos. Entonces ellos van a proteger la vida con el debido proceso, la libertad por el territorio colombiano, el derecho al trabajo, libertad para escoger profesión, derecho de asilo, y empiezan a crear ese poco de normas o denunciar ahí a lo que ellos tienen que estar protegiendo. Entonces debemos tratar de tener conocimiento de estos para que así cada uno de nosotros como ciudadano colombiano pueda defender y hacer uso de los derechos que le está confiriendo esa Carta Constitucional y los pueda desarrollar y vivir plenamente. Entonces aquí ya hace el empate con los derechos humanos y es cuando yo quiero que después de haberme escuchado por tanto tiempo vean otro video para que ustedes mismos analicen lo que está sucediendo en este momento. La historia de los derechos fundamentales aparece en Francia hacia el año 1770 y en breve surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Las raíces históricas de los derechos fundamentales se remontan a las circunstancias del pensamiento de las distintas épocas, ideas de derecho natural, contrato social, lucha por el derecho al trabajo. La Constitución Española de 1978 trata de establecer un marco de derechos fundamentales integrado tanto por derechos sociales como por libertades públicas. Derecho a expresar y difundir nuestros pensamientos y opinión. Derecho a la honra. Derecho a la igualdad. Derecho a la libertad. Derecho a la libertad de cultos. Derecho a la libertad de enseñanza.
Derecho a la paz. Derecho a la vida. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Derecho al trabajo. Derecho a la circulación y movilización.